Y todos los aficionados y amigos que venimos a esta presentación. Yo voy a ser muy breve. A mí, cuando César me pidió ayudarle para este acto, no dudé mucho en decirle que sí por dos cosas principales. La primera, porque habla de una figura de Manolete que para mí no solamente es mi ídolo como torero o como aficionado, sino también me ha marcado en mi vida como persona. Manolete desprende unos valores, que yo creo que todos estaremos de acuerdo, como son la honestidad, el valor, la lealtad, la honradez, y yo creo que Manolete no solamente fue un impresionante torero, para mí el mejor de la historia, sino que creo que su persona trascendió al torero. Yo creo que Manolete fue una grandísima persona. Y por otra parte, porque todo esto, cuando me dijo César, que me sorprendió muchísimo, que iba a estar íntegramente donado a las monjas de los Dolores, pues claro, esto ya fue la definitiva, ¿no? Porque mi vida está totalmente integrada a esta casa, a este patio. Yo desde pequeño con mis padres he estado aquí, he correteado toda esta sala. Esta es la casa que me ha visto vestirme de nazareno, de escuchar misa los domingos, y es la casa que guarda la devoción de muchos cordobeses, de Manolete entre ellos, pero también mía. La Virgen de los Dolores y por supuesto el Cristo de la Clemencia, pues son a las imágenes que yo me encomiendo, a mí y a mi familia, todos los días, cada día que me levanto. Entonces, claro, estas dos conjunciones hacían que no podía rechazar esto. No soy tampoco muy dado a este tipo de actos, pero porque creo que hay otra gente que lo hace bastante mejor. Pero sí es verdad que tenía que echarle una mano. Es curioso lo que puede unir una persona como Manolete, después de 109 años que se cumple hoy en su nacimiento, que yo a César, paradójicamente, lo conocí como persona ayer. Nosotros hemos hablado solo y exclusivamente por teléfono. Pero me transmitió esa bondad de las personas grandes, que hacen proyectos grandes y que quieren darlo a los demás. Entonces, me parece curioso que una persona de Arganda y una persona de Córdoba, Córdoba del Rey, tan dispares, con vidas tan distintas, se unan en torno a una persona que nació hace 109 años. Yo creo que es algo extraordinario, porque pocas veces podremos pensar que personas que están fuera o que te comunicas por teléfono se puedan unir y compartan tanto como nosotros ayer compartimos, César y yo, alrededor de la figura de Manolete. Yo creo que hoy el sitio es el indicado para celebrar el cumpleaños de Manolete, porque aquí Manolete era donde él se postraba ante su imagen principal, que era la Virgen de los Dolores, y donde él relajaba no solamente su persona, sino su espíritu, ¿no? Manolete era una persona muy espiritual, con lo cual yo creo que ese cariz gana mucho, porque hoy se presenta donde yo creo que Manolete hubiera querido que se presentase, o donde Manolete hubiera querido celebrar su cumpleaños, ¿no? Manolete era una persona que se daba mucho a los demás, y cada vez que venía a los Dolores pasaba para ver a sus ancianos, para ver a sus monjas. Por supuesto le daba su donativo, aunque eso nunca lo decía, era la grandeza de esa persona. Pero siempre que podía, que venía de las temporadas, quería agradecer a la Virgen de los Dolores eso que le daba. Yo creo que Manolete, y muchos que están aquí conocen mejor a Manolete que yo, pero yo creo que Manolete, más que pedir, muchas veces venía aquí a dar gracias, ¿no? Era esa grandeza que tenía Manolete. Pedía, por supuesto, por su protección, por estar bien en las corridas, pero sobre todo también, en parte, por dar gracias a toda esa temporada y a todo lo que él tenía. Poco más. Quisiera agradecer a César pues esa bondad de tener que donar al Convento de las Monjas todo el beneficio del libro. También por hablar de una persona como Manolete, que es el mejor embajador que tiene Córdoba. Creo que Córdoba ha trascendido más allá de la frontera gracias a Manolete, se sigue recordando. Y bueno, creo que hoy vamos a ver y analizar no solamente al torero, sino a la persona y al humano, ¿no? A ese poder que tenía Manolete, no solamente como torero, sino de forma espiritual. Creo que es un libro de fe, de arte también, y que cierra un círculo. Porque ayer hablando con César le decía que si Manolete estuviera vivo, una pequeña parte o una gran parte, eso nunca lo sabremos, de lo que él le dio el toro, yo creo que lo hubiera dado a esta casa.
como ya nos dio mucho a todos los cordobeses y nos da mucho a todos los cordobeses, pero él en su bondad hubiera dado parte a esta casa, que tan importante era para él. Así que paso, sin más preámbulo, a que presente a Antonio Esteves, también otro grandísimo escritor, y a la que agradecemos que esté aquí en Córdoba. Muchas gracias. Bueno, familia, buenos días a todo el mundo. Me quiero presentar, soy Antonio Esteves, para que no me conozcan. Es un verdadero privilegio y un honor que me llena de orgullo estar hoy aquí en mi Córdoba, esta tierra que me vio nacer y crecer, y que a pesar de llevar 34 años viviendo fuera, sigue siendo mi futuro. Por fortuna, emigré no muy lejos, de ahí que nunca he dejado de volver varias veces al año, lo que me ha hecho disfrutar de mi ciudad con la misma intensidad que cuando residía en ella. Es tanto el amor que siento por mi tierra, que allá por donde voy, pregono que soy cordobés. Y lo hago con la satisfacción de quien presume de ser de la ciudad más bella del mundo. Pero hoy, permitidme ser honesto, el protagonista no soy yo. Y si me lo permite, tampoco lo es mi amigo César Sepúlveda. Hoy aquí en Córdoba, en su Córdoba, tras 109 años de su nacimiento y casi 79 años de aquella trágica tarde en Linares que detuvo el reloj de la historia, el único protagonista vuelve a ser Manuel Rodríguez Sánchez Manolete. Y es emocionante que después de tantísimos años de su partida, gracias a él, aquí estamos honrando su memoria, en la enésima presentación del enésimo libro sobre el monstruo del toreo y sobre todo de una persona buena. Y decimos, ¿otro libro más? ¿Qué va a aportar de nuevo si ya lo sabemos todo? Esa pregunta es muy fácil de contestar, porque sobre el mito Manolete, cuanto más crees saber, menos sabes. Y aunque a lo largo de tantas décadas se han escrito cientos de libros, algunos con mucha verdad, otros por desgracia llenos de tanta mentira sobre su arte y su increíble y corta vida, que por fortuna siempre llega un nuevo eslabón de la cadena para aportar nuevos detalles inéditos. Una fotografía nunca vista, un testimonio grabado en una cinta de cassette que dormía en el fondo de un baúl en un trastero en el barrio de Salamanca, o un nuevo libro. Lo que nos hace ver el universo Manolete es que es una fuente de agua cristalina inagotable. Pero antes de adentrarnos en las páginas de esta nueva obra, debo presentar a la persona, al autor, quien a través de su escrito ha hecho posible este encuentro en tan maravilloso escenario de nuestra Córdoba, patrimonio de la humanidad. Presentar a César Sepúlveda Piña para un servidor es un placer. Primero porque es un gran amigo y segundo porque César no es un investigador al uso. César es, ante todo, un torero de la vida. Es un hombre que entiende que el valor no se mide solo en el albero, sino en la capacidad de mantenerse íntegro en la actual falsa sociedad a menudo tan hostil. Esa integridad que lleva por bandera es lo que le hizo ser a una persona empática, honesta y con una voluntad inquebrantable, y todo gracias a seguir el camino de ejemplo de vida que llevó hasta su último aliento nuestro eterno Manuel Rodríguez. Qué fácil parece y a la vez qué complicado es seguir la estela de un fuera de serie. Les puedo asegurar que el amigo César anda cada día por ese camino como uno de los apóstoles más fieles y preparados del manoletismo, teniendo claro que ese camino es el correcto para caminar por su vida. Dicen que el verdadero cordobés nace donde quiere, y uno de esos cordobeses que decidió serlo por convicción es nuestro amigo César. César nació en Madrid, criándose y residiendo en el bello pueblo madrileño de Arganda del Rey, pero su alma se quedó prendada en nuestra tierra. ¿Y saben por qué? Por una revelación infantil. Cuando tenía solo 13 años, César visitó Córdoba por primera vez junto a su familia, y aquel niño se quedó atrapado por la mezquita, por ese majestuoso puente romano y las callejuelas de la milenaria escudería, aunque fue el embrujo de andar por la calle mayor de Santa Marina y encontrarse sin esperarlo frente al rostro de mármol del monstruo de Córdoba. En ese instante, el niño César tuvo una conexión visceral, quedando para siempre cautivo del universo manoletista y convirtiéndose en un cordobés de corazón, como lo son nuestros patios, como es nuestro, qué bueno está, nuestro salmorejo, o la leyenda de nuestros 5 califas del toreo.
Ese recuerdo de niño grabado a fuego es el punto de partida de este libro. Tras años de investigación, recorriendo la vida y obra de Manolete por puro deleite, César se ha sumergido en la verdad de la historia para rescatar la esencia humana del torero. Ha caminado por los silencios y las luces del maestro, y en este proceso sintió la necesidad de contar al mundo su increíble conocimiento, abriendo su corazón, su humildad, su amor y el respeto profundo por Manolete y su legado, teniendo muy claro que es parte intrínseca de su vida. ¿Qué aporta este nuevo libro? Yo os voy a hacer un pequeño avance. Pues he tenido el inmenso placer de leerlo antes de que las palabras se convirtieran en papel. En sus páginas del sueño de Manolete encontrarán el pulso de alguien elegido. César se ha convertido en un nuevo eslabón de la gran cadena manoletista, aportando con su libro un buen puñado de tierra para esa gran montaña que es el cuarto califa del toreo, y que siga creciendo, y que su memoria siga viva hoy, mañana y siempre. Esta obra es el resultado de un proceso casi místico, a la vez profundamente terrenal. César ha escrito este libro entre la presión del día a día de su vida cotidiana, con una revelación interior que le impedía descansar. El sueño de Manolete es un viaje por las casualidades, un recorrido por los lugares que marcaron al torero, un testimonio de la grandeza de quien sabe que está cumpliendo una misión. Es un texto honesto, desprovisto de adornos vacíos. Es una obra donde la energía del maestro dicta el ritmo, porque aquí, queridos amigos, es la primera vez en la historia que el propio Manolete es quien nos cuenta su vida y su arte en primera persona. Y nos lo cuenta desde la perspectiva de una vida larga y feliz, una vida de 80 y tantos años, pues por fortuna el destino cambió el rumbo aquel día en Linares. Y entre otras cuestiones hizo que don Luis Jiménez Guinea nunca llegara a Linares. Presentar este libro en Córdoba es para César cerrar un círculo sagrado. Él ha venido hoy a devolverle a esta tierra parte de la magia que recibió cuando era un niño. Y estoy convencido que después de lo de hoy, Córdoba, Manolete y los manoletistas cordobeses le vamos a devolver todo el cariño que el bueno de César profesa a todos los cordobeses. Para terminar, te invito a leer El sueño de Manolete, no como un libro biográfico más, sino como un testimonio de fe y de respeto, porque como bien dice César, no somos nosotros quienes elegimos la historia. Cuando una historia tiene la fuerza del maestro, es ella la que nos elige a nosotros, y que es verdad. Y sin duda ha sido el mismo Manuel Rodríguez Sánchez el que lo eligió nuevo apóstol para que predique, como tantos otros hemos tenido la fortuna de ser elegidos, de seguir divulgando el evangelio del mejor torero, la mejor persona y el mejor cordobés del siglo XX. Como seguro lo hubiese hecho el monstruo en vida, los beneficios del libro van a ir íntegros a las hermanas que viven y rezan por todos nosotros en este sagrado lugar. Sin más, con todos ustedes, el madrileño cordobés, César Sepúlveda Piña. Buenos días. Lo primero, el agradecimiento a todas las personas que estamos aquí celebrando un día de vida. No vamos a recordar una fecha trágica, sino el día del nacimiento del torero más emblemático, con más identidad que han tenido los ruedos en España y fuera de España. Hoy, curiosamente, hemos cumplido 109 años, que nos ha cumplido con su gran su energía por aquí con nosotros. Y si analizamos 109, sumamos a nivel de numerología 1 más 0 más 9, nos sale 10, 1 más 0 es 1, es decir, todos los que estamos aquí hoy congregados en esta fecha tan marcada, en este escenario, como ha comentado tanto Juan Carlos como Antonio, tan de Manolete, tan de su identidad como persona, pues estamos en un momento de inicio, en que hay una nueva ilusión para honrar en el recuerdo a esta figura única. Al final, en el sueño de Manolete, lo que pretendo no es desmitificar el mito, sino engrandecerle aún más, darle más vida, es el objetivo. Lo que sucedió en Linares
no fue justo para él. Es decir, él venía con un vía crucis, una vida marcada con una trayectoria desde niño que se cargó de una responsabilidad sobrehumana y no merecía morir en esas circunstancias. Entonces, por eso hoy, en el día de su cumpleaños, lo que vamos a hacer es honrar que ese día no sucedió así los acontecimientos, para que él, en primera persona, pueda contar no solamente su trayectoria taurina, que ahora vamos a hacer un breve repaso para contar muchísimas anécdotas de su vida a nivel taurina y emocional como persona, pero sobre todo para que se cierre lo que han dicho antes mis compañeros Juan Carlos y Antonio, se cierre un círculo que a mí me obsesionó desde que yo pise por primera vez aquí en Córdoba con 13 años, de que Manolete no descansa en paz. No descansaba en paz, se fue sin decir muchísimas cosas y sin disfrutar de lo que tenía que haber disfrutado. Entonces, he intentado en este libro, que es una osadía, que un argandeño, un madrileño, haga lo que ha hecho. Pido disculpas, se las tengo que pedir a los cordobeses por meterme en la figura del torero más emblemático y cordobés y andaluz. Pero yo al final, como ha dicho Antonio, aunque sea madrileño, me siento muy andaluz y muy cordobés. Entonces, esa osadía, le pido perdón a todo el mundo cuando lean el libro, porque me meto en su papel, pero sobre todo para darle vida y con el objetivo de que cierre un círculo. No solamente está también aquí Roque, el hijo de Guillermo González, se lo he comentado cuando le he conocido por primera vez hoy, hace un rato. Al final murieron ese día 2 personas. Murió Manolete, pero murió su mozo de espadas con él. Y la imagen que muchas personas habrán visto de Romy sentado en la propiedad de los Sánchez de Puerta, hace que esa persona tampoco viviera una vida de plenitud. Entonces, este homenaje de dar vida, como he dicho, no es quitar mérito al mito, sino engrandecerle más, ¿no? Entonces, Manolete merecía, en este caso, que hoy le conmemoráramos en positividad y no como se suele hacer cuando se conmemora sus fechas trágicas, ¿no? Manolete fue un ejemplo para todos las personas dentro y fuera del ruedo. Es decir, hoy día los toreros, la dimensión de Manolete no la ven solamente como que fue el gran arquitecto de la tauromaquia moderna, porque él al final no inventó nada. Él aprendió y bebió de otros grandes toreros. Fue una persona muy observadora, pero lo que hizo es que esa identidad, esa grandeza, esa pureza, esa dimensión que tenía de persona, lo puso con esa valentía cada tarde en un ruedo. Entonces, ahora vamos a ver algunos casos de cómo evoluciona su tauromaquia para ver las anécdotas, pero sobre todo fue una persona muy marcada por la parte empática, ¿no? Es una persona que era, como decía, que también está Ana y Paco Laguna, fue mejor persona que torero. Es decir, si la dimensión de Manolete como torero es universal, como persona está por encima incluso de lo que es el artista, ¿no? Entonces, su verdad, su autenticidad, hizo que hoy día, 79 años, el año que viene, 80 años de su partida, sea un ejemplo digno para todos los toreros. Pero no solamente para los toreros que se juegan la vida de un ruedo, sino, como se ha comentado Antonio, al final cada uno de nosotros tenemos una vida y los valores de la tauromaquia, que también lo comento en el libro, porque al final es un compendio de muchas cosas. Es decir, habla de Manolete, habla de la tauromaquia, de su trayectoria, pero también de los valores que tiene la tauromaquia para nuestro día a día. Es decir, todos al final somos toreros de la vida o toreras de la vida. ¿Por qué? Porque todos nos tenemos que levantar todos los días y superar nuestros miedos, nuestras limitaciones, hacerlas llevaderas. Y por tanto, este libro, las personas que lo lean, les va a marcar también para su día a día.
¿Por qué? Porque Manolete es un ejemplo no solamente de torero, sino de persona. Es la gran dimensión. Él al final, cuando se queda huérfano con 5 años, se somete a una disciplina emocional bestial. ¿Por qué? Porque quiere sacar a su familia de una situación complicada, como muchísimos toreros. Pero hoy estamos hablando de Manolete. Entonces, ese valor humano de la persona hace que cada tarde, hasta el final, hasta la última tarde en Linares, él lo que hace es que tiene un compromiso férreo de no engañarse nunca, de ser fiel a sí mismo. El mismo niño que hacía sus faenas a escondidas en el patio de la Lagunilla y hundía su estoque en aquel macetero húmedo para sentir cómo iba a ser la muerte digna que quería dar a los toros en el hoyo de las agujas, esa misma sensación la tuvo presente cuando fue máxima figura y hasta el momento último de su partida, ¿no? Entonces, su gran dimensión fue esa: honrar a Córdoba, honrar a su dinastía, a su padre, que no le disfrutó mucho, pero que era una persona que al final fue torero pues de mitad del escalafón, una persona que no destacó especialmente, pero que él honró con su valentía la imagen de sus ancestros. De hecho, ahora cuando hagamos un pequeño repaso de su tauromaquia, cómo él se va acordando de familiares y de personas muy allegadas, aun sabiendo que se va a jugar la vida, tiene presente la parte humana siempre antes de salir del hotel, en el transcurso de su paseillo diario y en el momento de la gloria conseguida cuando llega al hotel. Él es una persona que es una persona que dimensiona tanto su escala de valores que tenemos que aprender de él, ¿vale? Y es un poco el objetivo del libro, ¿no? Luego fue una persona que la verdad es que tuvo mucha suerte. En el libro se cuentan muchísimas anécdotas, porque escapó primero aquella pulmonía con 2 años, en la guerra civil pues se escapa 2 veces por circunstancias de morir en el frente, 2 accidentes, uno de ellos en América, pues cuando iba conduciendo el Simo, porque se quedó aquí Guillermo al cuidado de su madre, y da un volantazo que él iba de copiloto, ¿no? Y cuando se iban a estrellar, y dice: el derechazo de mi historia fue en aquellas curvas para evitar caer por un terraplén, ¿no? Él evitó con ese derechazo por morir en aquellas lejanas sierras, ¿no? Y luego las cogidas, ¿no? Las cogidas porque él entraba de verdad, es decir, era un torero que honró su padre, por ejemplo, era un mal matador de toros, pero decía al final: un matador de toros es ejecutar la suerte suprema, ¿no? Y su padre pues no era bueno con el estoque. Sin embargo, uno de los puntos fuertes que Manolete ha tenido a lo largo de su trayectoria fue una persona muy pura, y que muchas de las cogidas que tuvo, incluyendo la última, ¿no? Pues fueron justamente con ese arte de la suerte suprema, ¿no? Fue una persona que al final, ¿por qué no descansaba Manolete? ¿Por qué no descansaba Manolete? Y yo he intentado cerrar ese círculo que ha comentado Antonio. Porque realmente las personas que no tuvieron valor en vida de hacerle frente en un ruedo, fuera del ruedo, sí tuvieron la osadía de hacerlo cuando él fallece. No fueron personas honestas. De hecho, de su entorno taurino, el más honesto y el único realmente fue Guillermo González Luque, ¿vale? Y luego, realmente fue una persona que necesitó de esa soledad para convertirse en una leyenda, pero que sufrió enormemente esos últimos años, ¿no? Entonces, lo que quiero es cerrar ese círculo para darle ese espíritu de que al final sí tuvo esa posibilidad de ser feliz. Hay momentos en su vida que hace comentarios que a mí me marcaron muchísimo. Es decir, cuando Manolete está en México y le cuenta a Pepe Luis en una de sus mejores corridas
en el 46, que está muy cansado, que quiere retirarse, que quiere dejar esta presión, que quiere vivir la vida, porque ha sufrido muchísimo y está sufriendo muchísimo. Y Pepe Luis le dice, es que te has metido en un callejón sin salida, y de ahí a ver cómo vas a salir. Es que realmente no salió. Y el objetivo del libro es que salga de ese túnel, de ese callejón sin salida, para que pueda descansar y todos lo honremos, pero desde el punto de vista de la positividad, no de la muerte. ¿Vale? Entonces, de Manolete, que aquí lo cuento en el libro, no es un libro para menospreciar a ninguna persona, pero sí poner los puntos sobre las sillas. Es decir, él hago que no mueran Linares, ¿para qué? Para que en un retiro donde fue muy feliz, que fue en Fuentellancina, en la Alcarria, pues pueda contar su vida, pues como la cuenta un torero. Yo no soy escritor, él tampoco es escritor, es un torero, y yo, en este caso, he intentado su áurea, su energía, trasladarla aquí y contar su día a día desde que nace hasta que se fallece, ¿vale? En la ficción, ¿vale? Entonces, ahí lo que hacemos es, ¿por qué a Manolete se le machaca de que si torea toros chicos como torearon todos? Que se afeitaba a los toros, pues este tema del afeitado lo cuenta aquí. Él puede argumentar que se afeitaba antes, durante y después, y con eso, y lo cuentan otros toreros, porque al darle la posibilidad de que no muera en Linares, puedo hablar libremente de muchos hechos históricos que han sucedido posteriormente en la tauromaquia, ¿no? O que en este caso era un torero mediocre, que era codillero, que no tenía arte ninguno, que era, incluso se le llega a tachar sus propios compañeros, críticos taurinos, pero cuando él ya está descansando en la gloria, de que pues, eso de las manoletinas, todo eso pues era arte cómico, de que no era tal. Es decir, me parece una cantidad de salvajadas que se han comentado sobre esta persona, que al final él lo mínimo que tiene derecho es contar su verdad, ¿vale? Y ahí un poco es la dimensión que tiene el libro, es decir, no ser un fiscal contra nadie, pero sí poner los puntos sobre las sillas con educación, con respeto, porque él era una persona que respetaba mucho a las personas. De hecho, nunca habló mal de nadie. Él no habló nunca mal de ningún compañero, de nadie. Fue una persona generosa. Yo, de hecho, cuando estuvimos presentando el libro de Antonio en Fuentellancina, estaba al cura, e incluso te acuerdas, Antonio, que le dice que Manolete era santidad. Es decir, era una persona que era un santo de vida. Era un santo. Y sin embargo, no le han tratado a nivel contextual, no le han tratado con respeto. Entonces, yo lo que pretendo aquí es, con suavidad, que él cuente su verdad y que al final pueda descansar, como os he comentado, en esa paz que yo siento como aficionado, como manoletista y tal, de que él no estaba descansando, ¿no? Y con respecto a Guillermo, pues igual, es decir, Guillermo se culpabilizó de una situación que no son accidentes, y él se culpabilizó de parte de ese acontecimiento accidental de Linares, y ese hombre murió en vida, como lo ha dicho muchas veces su hijo en algún documental que he escuchado con todo el cariño del mundo. Y ese hombre no mereció ese final tampoco. Entonces, los dos son protagonistas en este libro, ¿vale? Y ahora os quiero comentar muy brevemente, que no os quiero aburrir, que Manolete al final, cuando ayer paseando con Juan Carlos por todo lo que es la zona de la Lagunilla, el campo de Santa María, Merced, el Matadero, toda la Malmuerta, era donde él se sintió la responsabilidad de sacar a una familia adelante, de ayudarles, como le dijo a su madre, ¿no? Pues, como hacen todos los toreros, quiero que vivas en un palacio, que vivas mejor, quiero ayudar a la familia. Y su madre le dice, sí, pero si vas a ser torero, que nadie te pise en el burro. De eso lo llevó a rajatabla, porque fue una persona que amaba enormemente a su madre, a su familia y a su Córdoba. Entonces, ese niño no es una casualidad todo lo que sucedió. Él estaba totalmente convencido de que iba a conseguir su objetivo y se diferenció notablemente de todos los chavales de la charpa que le rodeaban, ¿no? Todos querían mucho, ellos querían ser toreros,
pero el único que tenía ese embrujo, esa mentalidad, esas ganas de ser alguien importante, era Manolete, ¿no? Ahí cuando va en 1929 en su primera conexión con una vaca en la finca Lobato, con Ricardo López, pues ya se dan cuenta sus amigos de que ese hombre tiene algo. Pero es que la gente que le va viendo, como pasa luego al otro año en Florentino Sotomayor, está Marcial Aranda, que luego será su maestro de confirmación en Madrid, en el 39, el 12 de octubre. Está allí también Antonio Corrochano, un crítico muy importante, el crítico más importante de esa época, que escribe en el ABC. Se dan cuenta de que ese chico tiene algo que no tiene el resto. ¿Puede llegar o no puede llegar? Es muy difícil, el mundo de la droga es muy complicado, pero ellos se dan cuenta de que ese chico, de hecho, ese día tiene su primer bautismo de sangre con la vaca. Y le trae a la casa de socorro, le trae el propio Marcial Aranda. Pero claro, él al final era una persona muy apegada aquí a Córdoba, y su amigo Domingo Roca, una persona súper generosa con él, hace que se embarque para que salga de su zona de confort, para que se vaya con los califas a recorrer España y parte de Francia, ¿no? El primer sitio donde se viste de luces es en tierras francesas. Y la primera conexión que tiene con el empresario más importante de su época, que es don Pedro Balañá y Espinós, en Barcelona. De hecho, ahí ya le vaticina como que va a ser un torero muy caro. Es decir, es un torero de verdad, de pureza, y dice, este chico cuando tome ya alternativa con caballos, quiero verla aquí en Barcelona, en su plaza, va a ser su plaza. Aproximadamente son 70 o 73 tardes en Barcelona, y en Madrid serían 20, 16 me parece, es decir, que hay una diferencia importante, ¿no? Pero es su plaza. Y luego hay un hecho curiosísimo, que el acontecimiento de Linares lo tenemos todos en mente, ¿no? Esa tarde, lo pongo en el libro con los califas, o en la gente, ¿no? Al final el toreo en una parte seria, de un acto cómico, pero cuando recogen todo y va con el que hace de mozo de espadas en esa comparsa taurina, recorre en solitario y a la luz de la luna de verano el coso de Santa Margarita, donde va a perder, por así decirlo, la vida, ¿no? Y tiene una conexión emocional ese día con ese coso. Es decir, no sabía lo que iba a pasar más adelante, pero él tiene una conexión, y ahí en el libro la verdad es que se me ponen los pelos de punta, porque al final en el libro se van contando muchas anécdotas y hay muchas conexiones, lo que dice el gran biógrafo y una persona que admiro enormemente, Paco Laguna. Aquí no hay casualidades, sino causalidades, es decir, todo tiene una causa. El hecho de que estemos hoy aquí, el día de su cumpleaños, todas estas personas, este entorno, es una casualidad, ¿no? Es decir, yo el libro me lo trajeron en un tiempo que yo no esperaba y lo tuve muy claro, es decir, el día 4. ¿Por qué? Porque estamos recordando la vida de una persona, no la muerte de esa persona. Entonces, él hace el periplo de los califas, luego viene aquí ya, se presenta en Los Tejares, en el 34, y se viste de luces por primera vez de novillero en Écija, otro sitio emblemático, que es Sevilla, pero en la conexión con Sevilla, al final los sevillanos le consideran un sevillano más, es decir, de hecho toca la alternativa en Sevilla y grandes triunfos emblemáticos los tiene en Sevilla. Es decir, que la rivalidad Sevilla-Córdoba con Manolete no existe, al contrario, es decir, es una persona venerada allá por donde va. De hecho, en el puerto de Santa María, que también hay un embrujo, es decir, él tiene embrujo en Barcelona porque es donde más torea, pero aquí en su tierra hace faenas y hace acontecimientos espectaculares, ¿no? Se presenta en Madrid, casualidades, de una persona muy resiliente, es decir, resiliente, que significa que ante la adversidad se crece. Y dice, aun pase lo que pase, yo voy a ser torero, me voy a esforzar, mi limitación es la voy a trabajar. Y allí cuando va a Madrid, a Tetuán de las Victorias, es la primera vez que conoce a uno de los toreros que va a estar en la tarde de Linares, que es Luis Miguel Dominguín, que es un niño pequeño, vestido con pantaloncitos cortos, porque su padre es el empresario de Tetuán de las Victorias. Y allí manda muy bien, pero las crónicas son malísimas porque el concepto, que luego hablaremos muy rápidamente, cuál es su concepto taurino, su gran evolución,
no lo tiene desarrollado. Sabe lo que quiere, pero no lo puede conseguir porque es muy difícil la técnica. Lo que él quiere es ponerse en el sitio, tener esa ligazón, esa limpieza, esa conexión, lleva su tiempo, ¿vale? Pero él no pierde la confianza, de hecho le dan a los pocos días, le dan otra oportunidad. Y ahí conoce a un mexicano que le va a dar luego, pasados los años, la confirmación de su alternativa en el Toreo de la Condesa, en México, ¿vale? Que será el 9 de diciembre de 1948, Silverio Pérez, ¿vale? Es decir, casualidades de la vida, bueno, son casualidades, pero son conexiones, ¿vale? Ahí conoce en el Duelo de las Victorias a una persona que es clave de la empresa de Madrid, que luego le va a ayudar para hacer la confirmación con García Lalanda en Madrid, y es Eduardo Bermúdez. De hecho, es el que le presenta ese día a dos periodistas que no alimentaron en exceso, sino contaron la realidad de esa dimensión que tenía Manolete, que era Ricardo Caíto, García Caíto, y en este caso, soy muy malo, créanme, con los nombres, ¿no? Antonio Bellón, que iba con él en el asunto de derecho el día de Linares, ¿no? Los dos, ayer cuando venía de Madrid, yo cuando vengo viajando, tengo a Manolete en toda la dimensión, es decir, a mi familia les tengo fritos, ¿no? A la Carolina, pues, en la Carolina hay tres personajes muy importantes, un republicano que luego hablaremos en México, en este caso Ernesto Benítez, Parrao, que le va a dar la sangre, que es de la Carolina, y Antonio Bellón, que es una de las personas que más le apoya emocionalmente, que escribe en el diario Pueblo y en Guillermo. Pues esas dos personas se las presenta Eduardo Bermúdez, que es una persona muy importante para él. Bueno, llega la guerra, lo que os hemos comentado, pues se puede perder la vida y no la pierde. Es decir, él tiene que seguir su compromiso. Y en el 36, cuando habla en los ámbitos taurinos, se habla de los carteles malditos. Es curioso que en el 36 aquí los cejares, yo no los he pensado mucho, hay tres novilleros que mueren con las astas de un toro. Los tres, que es Félix Almagro, que muere a los pocos días de la alternativa de Manolete, siendo el novillero en Madrid. Pascual Márquez en el 41. Los dos primeros que mueren en Madrid es novillero Félix Almagro y Pascual Márquez. Los dos primeros que mueren en la plaza actual de las Ventas estuvieron con Manolete aquí en los Tejanos en el 36, cartel maldito. Manolete sabemos lo que pasó en Linares, ¿no? Son anécdotas que voy contando porque él las va contando, no las cuento yo, las cuenta él, ¿no? Y luego, claro, llega el novillero, él ya está cogiendo una dimensión bestial, ya llega al acuerdo después de que tocan las victorias, ven que necesita un apoderado que le dimensione fuera de Córdoba a otro nivel y necesita una persona como José Flores Camará. José Flores Camará hace de padre, hace de mentor, hace de apoderado. Yo en el libro cuento la verdad, solamente tiene un camino. Luego las interpretaciones, cada uno puede interpretar como quiera. Camará en su fase final creo que no lo hizo bien con Manolete, pero aquí no es un libro de acusar con el dedo, es un libro de comentar la realidad de la vida de una persona, ¿vale? Pero para él fue fundamental José Flores Camará. Los dos crecieron, él en los ruedos y Camará en los descansos, ¿vale? Entonces, la gente habla en el 41 cuando corta al toro ilustrado en Sevilla un rabo, pero es que ya lo corta también en el 38, lo corta en Sevilla a un novillo también le corta un rabo, es decir, que ya viene con una dimensión de quiero ser máxima figura impresionante. Es decir, es un torero que tiene una ansia no de ir contra nadie, sino contra sí mismo. El listón de Manolete lo marca, siempre se lo marca él mismo con él mismo, no contra nadie. Por eso, cuando le tiran de la lengua para que hable mal de alguien, él no habla nunca mal de nadie. ¿Por qué? Porque en su evolución mental y taurina va con él, no contra ningún compañero, ¿no? Pero es que cuando viene aquí a los Tejares en el 38 y corta 2 orejas y un rabo y se lo brinda a Max Aquito, esos 2 lagrimones
del tercer califa, aunque oficialmente dice, no, este no es el tercer califa, Manolete es el tercer, oficialmente se puede decir lo que se quiera. Al final, pues en los escritos unos dicen que Manolete es el tercer califa y Machaquito no pinta como califa, otros que Manolete es el cuarto y Machaquito es el tercero. Pero ese hombre, que fue generoso con él y con su padre, pues tuvo su padre en la cuadrilla con Machaquito, pues al final se le caen los lagrimones porque él ve que ese hombre tiene una dimensión bestial. Es decir, va a ser la máxima figura de todos los tiempos. Entonces, llega el momento de que Camará le dice, no, es que ese hombre, hay una reunión con el agameño, también un aficionado, un Belmonte, y dice, no, es que ya en la liga de ese hombre no está en las novedades, está en el escalafón superior, es que viene barriendo de una dimensión bestial. Es decir, es que este hombre, y claro, llega a Camará y le dice, pues vale, corridas muy duras antes del 2 de julio del 39, cuando hace la alternativa en Sevilla, con Chicuero y Gitanillo, ¿no? Gitanillo, que también es otro personaje que está en muchas fechas con él, ¿no? Incluso la de Lima, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, en el puerto de Santa María es precioso, y además, no sé, porque yo no conozco el puerto, pero me lo estoy imaginando, y ahí barre a Paquito Casado y a Rafael Ortega, el sobrino, por así decirlo, familiar de Josito el Gallito, con una corrida súper dura del Conde de la Corte, los barre. Es que tiene la alternativa y corta las dos orejas Ilustrado, y la siguiente que tiene, ya de torero, en el puerto, con otra de Pablo Romero, se carga literalmente a los toreros, uno que ya está muy construido, que es Domingo Ortega, pero también se le carga a Pascual Márquez, a su amigo, que luego le recordará mucho por el tema de la muerte que tuvo este hombre con un toro que se llama Fandanguero en Madrid, que le abrió el pecho y estuvo agonizando durante más de una semana a pecho descubierto, se llama un toro de Consisierra, ¿no? Cuando él le hiere en el 42, en el 41, en el 40 le hiere en Murcia un Consisierra, que le abre en este caso una de las mejillas, luego al otro año es en San Sebastián la otra mejilla con un toro de Saltillo, ribereño, si mal no recuerdo. Pues él al final tiene conexiones con la gente que ha muerto en los ruedos, y el día, por ejemplo, del toro ilustrado en Sevilla, el día 20 de abril del 41, claro, él tiene una conexión porque es el aniversario de la muerte de Pepe, su tío abuelo. Es decir, él se acuerda durante ese día de que un toro de Miura hacía X años, me parece que eran 68 años, un toro había matado por ser generoso, por un quite que hizo al picador que llevaba Pepe para hacerle el quite. El toro le parte, ¿no? Le parte el corazón, una jornada de muerte, de hecho entra la enfermería y dice esto cosa de nada y cae fulminado, ¿no? Pues él se acuerda de sus familiares, igual que se acuerda de su primer mozo de espadas, ¿vale? De Curro Molina cuando muere, en este caso en el 30, me parece que en el 37, ¿vale? Y por ejemplo, ese día de Machaquito están enterrando a Totó, es decir, a Antonio Saco, es decir, su primo, y él lo tiene muy presente. Es decir, en el libro es muy espiritual, porque Manolete era muy espiritual. Es decir, al final, es un libro de tauromaquia, él cuenta su vida cada tarde, pero sus emociones, en este caso, las va fluyendo antes y después de vestirse de luces, ¿no? Y luego, bueno, hace faenas enormes, es decir, no les quiero tampoco marear, pero él tiene el 39-40, aquí estoy yo, y voy a arrasar por mi voluntad, pero es que ya en el 41, con el tema de Sevilla, pero es que luego va a Barcelona, tiene un toro súper complicado, es decir, él era un torero, que a diferencia del resto de toreros, él hacía faena a todos los toros todas las tardes, porque él no se permitía nunca bajar ese listón. Nunca se bajó ese listón. Le daba lo mismo si el toro era complicado como si no era complicado. Él iba a hacer faena, de una manera u otra, porque su compromiso con la fiesta y con él mismo, y con la palabra que dio su madre, hace que ese hombre, ese día, por ejemplo, con el toro potrero, pues un toro muy complicado, pues diga en el Barcelona, bueno, este hombre, desde el año anterior, en el año 40, está con Chicuelo y con Pepe Bienvenida,
el mayor de los que venía, pues había muerto el más mayor, que era Manolo. Un toro muy complicado que incluso tiene dos avisos. Y dicen, con este tío no hay quien pueda. Es decir, con este tío, y tenía 2 años de alternativa, 1 año y medio. Con este tío no hay quien pueda. Es decir, le tienen un miedo porque viene barriendo con una fuerza bestial, ¿no? Y aquí en Córdoba, pues igual, él ya en el 49, pues ya lo ha hecho en el 38 de novillero, pero aquí pues sale con el toro lavado y buñuelo, pues ya sale a entrar en Madrid con el toro soñado, un toro complicadísimo de Antonio Pérez, que es la ganadería que más toreó, de Antonio Pérez de San Fernando, que es la con la que tiene luego la confirmación en Madrid. Pero él dice, vale, si es que me quiere matar un toro, que me mate, pero yo no voy a ceder nunca mi identidad en una plaza, porque él no lo permitía, ¿no? O hay toro trajinato en el puerto, es decir, el puerto tiene tardes muy mágicas, ¿vale? Y Valencia, en el 42, se lleva todos los honores, pero es que cobra 25.000 pesetas por ser el triunfador de la feria, capote de paseo de la Virgen de las Angustias, me parece que es. El capote de paseo se sucede a la Virgen de las Angustias, de hecho la tengo yo en la mesita de noche, no sé por qué la tengo, porque mi abuela, que no llega a conocer, estuvo en Valencia, trajo esa imagen, la tenía mi madre venerada hasta que falleció, y yo la he heredado, y claro, cuando empiezo a escribir esto y empiezo a indagar, y digo, esa Virgen que podía haberla cedido, ¿no? O tenerla en un cajón, ¿por qué está aquí a mi lado, ¿no? Pues al final, ese 42 arrasa. Allí, en este caso, en Valencia, corta lo que no está escrito, de hecho, al toro Maganto, de la misma ganadería que Ilustrado, que fue el que hizo la alternativa en Sevilla. No solamente le corta las 2 orejas y el rabo, sino las 2 patas. De hecho, su cuadrilla le tienen que ayudar porque son los máximos trofeos que se ha dado en la historia de la tauromaquia. Es decir, es un señor que ya la dimensión suya está por encima de cualquier objetivo, ya que está consiguiendo los fondos. Y ese dinero, esas 25.000 pesetas, es tan generoso, hablaba Juan Carlos, que al final, de esas 25.000 pesetas, una parte va para obra benéfica y la otra la reparten de su cuadrilla, para su cuadrilla. Es decir, él tiene un miramiento de su cuadrilla y la gente. Que él al final sí, vive posteriormente en un palacio, es una persona que viste bien, pero es una persona totalmente humilde. Lo que pasa es que tiene esa majestuosidad, ese empaque, esa elegancia, que lo que él toca se pone de moda. Es decir, es un personaje impresionante. En Barcelona, eso de mirar el tendido no lo hace para que la gente le fomentar que le den las orejas, sino lo hace con un acto de pureza, pero él no lo inventa. Eso, él va sumando a su tauromaquia hechos, como pasa con las manoletinas. Las manoletinas las hacía el torero de Apisela, que es un torero cómico, y él lo aplica a la tauromaquia seria, ¿vale? Con un acto de pureza, de entrega para rematar su faena, ¿no? Pero el tema de mirar el tendido lo hace en el 42 con Dichoso, pero con un acto de, no, es que si me quieres coger, cógeme, porque yo ni siquiera te voy a dar la oportunidad de estar mirando por los ojos. Es decir, mira el tendido, pero no lo hace para dar un aplauso fácil. Manolete no quiso nunca un aplauso fácil, al contrario, lo que quiso siempre es torear para sí mismo para llegar a la conexión a los tendidos, ¿no? Y bueno, pues su trayectoria en ese 42 en Madrid pudo morir por un sobrero. Hay una ganadería que se llama Curro Chica, un sobrero que le pegaba una cornada. Ya la había avisado, pero al entrar a matar le pegaba la misma cornada muy parecida, de parte de la safena, lo que le pasó en Linares. Pero allí, bueno, se dan las circunstancias para que él, al rato, esté fumando su cigarrillo y se quede todo en un susto. Pero una cornada bestial. Y curiosamente, el vestido verde de las cogidas. Luego tendrá otra con Curro Chica en el 45, si mal no recuerdo, en Alicante, también con una corrida de Curro Chica y con un traje verde. Es decir, hay muchas casualidades, cuando se van enlazando, hay muchísimas anécdotas que voy contando en el libro, ¿no?
En el 43, pues en el 43 Barcelona sigue arrasando con un toro de Barrendero, por ejemplo, pero sobre todo aquí en Córdoba, a Manolete se conoce universalmente también como el monstruo. Porque claro, en Alicante llega a un toro del Conde de la Corte, que hoy día el Conde de la Corte es una ganadería de la que han nacido la mayoría de las ganaderías que hay hoy en los ruedos vienen del origen del Conde de la Corte, pero no quieren torear hoy día. En este caso, desde hace muchos años, eran toros muy fieros los del Conde de la Corte. Pues él, en Alicante, se lo brinda a ese hombre, a Caíto, a Ricardo García Caíto, y el hombre que es un columnista de época, lo único que se le cae su libreta y pone monstruo, es decir, la dimensión que le genera a la gente, y cuando se le brinda, igual que a Mansaguito o a Ricardo, que no lo comentaba, de la finca Lobatón, donde toreó por primera vez, le brinda un toro, una vaquilla, cuando él está empezando a hacer un evento en la escuela de Montilla, los primeros 5 duros los consigue de ese hombre. El acto de generosidad, él brinda a la gente que son buenas personas por él. Es una persona generosa, incluso en el ruedo se acuerda de la gente de buena fe, ¿no? Entonces, pues esa temporada del 43, un toro está a punto de matarle también en Valencia. Hay unas imágenes que verán ustedes, y luego haciendo el pasillo, no sé si al otro día o a los 2 días, con un apósito, porque perdió hasta el conocimiento. Y el amigo, que aquí se lo quiero decir, porque tiene mucho mérito, hoy no vemos a ningún mozo de espadas que se tira un ruedo cuando ha cogido a su hombre, a su torero, ¿no? A su amigo, que se tira un ruedo a pecho descubierto, como hacía Guillermo González Luque. Se tiraba a pecho descubierto a los pitones, al rabo, lo que fuera, para salvar a su amigo. Eso no se ha visto nunca más en la tauromaquia. Es decir, ese hombre, otro santo, y la persona más fiel estuvo al lado de Manuel. Entonces, ahí, por ejemplo, le hace el quite Antonio Labrador Pinturas y le destroza el traje de luces y le dice: Antonio, te compro uno. Pero el acto de generosidad. Es una persona con detalle. Es decir, eso no lo hacen habitualmente muchos toreros, ¿no? Y luego, en este caso, pues, en el 44, pues, hay un malfare en el 45, de que él tiene un problema en Valencia. Tiene un problema en Valencia de que hay una acogida que no es fuerte, pero hace un fuerte esguince, y le impide venir en el 45 a torear a su tierra. Aquí empieza también un poco el Villacrucis con Córdoba. Porque él tiene un accidente y no puede torear en el 45 aquí. Y en el 46 nos llega a un acuerdo camarada con el responsable de la Plaza de Toros. Entonces, se le tacha de que no quiere venir a torear a su Córdoba. Entonces, las 2 últimas tardes que torea aquí en Los Tejares, donde está el Corte Inglés, pues es en el 44, el 25 hay un toro que se llama Presidiario, si mal no recuerdo, me parece que era de Montalvo, puede ser, una corrida de Montalvo por lo menos, y le brinda a su amigo Álvaro Domecq, que de Álvaro Domecq, yo en el libro también hago comentarios. Las personas, cuando son amigos, tienen que ser amigos desde en lo bueno, en lo regular y en lo malo, no solamente en lo regular y en lo bueno. Ahí lo dejo. Ya en el libro pueden leer ustedes y sacar sus propias conclusiones, ¿no? Y luego su último toro, aquí en este caso en Los Tejares, le cortan las 2 orejas y el rabo, que se llama el toro corregido de Villamarta. Una ganadería que también fue muy importante para él, ¿no? Y luego en Linares hay lo hemos hablado antes, ¿no? Cuando estaba con los califas, y va pues, en ese acto de conexión con la plaza, con Santa Margarita. En el 44 pues tiene un accidente a la que van deprisa y corriendo para llegar al Hotel Cervantes y atropellan sin querer a una niña en una feria que hay por allí. Se cruza la niña, una taranita y tal. Y él va a visitarla, ¿no? A los marqueses. Y hay una conexión con el lugar. Dice, ¿qué sitio, no? En el libro, al final, no es que la adorne, yo creo que hubo una conexión ahí. Yo creo en esas energías. Y él dice, qué sitio más bonito, qué luz, qué limpieza, qué dimensión, qué bonito sitio para ponerse mano y estar aquí metido. Y ahí es donde fallece. Curiosamente, las monjitas
le dice, aquí ha estado Joséito Rayo, Ignacio Sánchez Mejía, dos toreros, que dieron un donativo como seguramente daría él. Dice, que no sigas, que no corre la misma suerte. Le dicen en el 44, pasa de Linares en el 47. Y luego, bueno, la dimensión de Manolete va siguiendo, sigue como ya de forma meteórica, y en el 45, por ejemplo, en Sevilla, se habla de los rivales. Mucha gente se llena la boca que yo, los rivales de Manolete. Los rivales de Manolete, Pepe Luis fue el que más toreó, Juanito del Monte el segundo, pero realmente Manolete no tuvo rivales. El rival de Manolete él era él mismo. Es decir, buscarle rivalidad era un acto que era una obligación de los medios, pero él no tenía rivales, ¿no? Pero ya aparece, ya en el 44 conoce un tal La Ruza, que ayer lo estuve con Juan Carlos, ya lo conocía, y tengo fotos, para mí un sitio emblemático en Santa Marina, ese monumento que fue una idea de Arruza, una persona súper generosa, un buen compañero, ¿vale? Y ahí en Sevilla hay un día glorioso que viene su amigo Silverio Pérez, el mexicano que luego le va a dar la alternativa, viene a hacer temporada aquí a España y ve en Sevilla que esos dos hombres estaban jugando la vida y es el día de las taleguillas rojas, ¿no? Y el hombre dice, no deshagan la valija, vámonos para México, que este Manolete es mucho gallo. Es decir, Manolete era mucho gallo de pelear. Es decir, le tenía un miedo todo el mundo. De hecho, el día de Ratón, que eso fue en el 44, que es un año emblemático para él, en Barcelona, con el toro de Miura. No es que torea toros chicos, el día de Miura era un toro de casi 700 kilos que le llegaba a la altura de la clavícula. Eso fue un 2 de julio, sería el equivalente pues, al jueves de esta semana pasada, ha hecho aniversario, ¿no? Y el Ratón va a ser el día 6, ¿vale? Y en ese 44 pues pasan muchísimas cosas, aparte del accidente este de Linares, tiene fechas muy importantes a nivel profesional. Esta, por ejemplo, que estoy comentando. Y al final, la dimensión de Manolete es que no tiene límite. No tiene límite, pero sí es verdad que es el 43, y yo no quiero entrar en polémica ninguna, pero es la realidad. Es decir, en el 43, en la beneficencia, en la zona de Barrera está una tal Antonia Bronchalo Lupesino, con Pastor Imperio Pierna Manolete, un toro que era un toro muy jodido, era un toro que se llama Perdigón, del mismo nombre, curiosidad, que el que mató al espartero, me parece, que se llama Perdigón. Y claro, esta mujer sintió una emoción, como sintió toda la plaza de las ventas, cortó una oreja, me parece, a ese toro, pero se dejó la vida. Era un gladiador con arte, esbelto como un ciprés, decían algunos. Y claro, ese día, al final, Manolete, hay una conexión en el patio en el callejón. Ella le hace un comentario, él se queda mirando, y en ese 43, él fuerza a conocer a Lupesino, que lo descubrió en los archivos, no en Chicote, ella no era una cualquiera que estaba buscando toreros, se conocen en una cita que él programa con un amigo mutuo, y se conocen en Madrid, en Ciudad Lineal, en un colmado que se llama Villarosa, que lo abrigó aquel amigo Antonio Segura. Fueron una pareja adelantada a su época, no digo nada más. ¿Qué hubiese sucedido? No lo sabemos, pero fue una pareja adelantada a su época, que él la honró como una persona que la quería, ella le quería a él, y las circunstancias del entorno, lo que fuera, pero para él fue, sí, verdad, y lo quiero comentar, fue un Villa Crucis en no haber una conexión de 360 grados. Él eso lo llevó mal y no quiero hacer más comentarios al respecto. Pero bueno, al final Manolete cruza el charco, se va en el 45 a México y allí pues es un dios. Hoy día un niño con 10, 15 años habla de Manolete y le recuerdan muchísimo más que los españoles con 10 y 15 años. ¿Por qué? Porque la dimensión de Manolete en México en 2 años y lo que hizo por aquellas tierras, hoy día se recuerda. El primer día, pues con la ganadería de Torrecilla, al toro gitano pues le cortan las 2 orejas, el segundo se le vence por el pitón, él le está recibiendo con el capote y dice,
dice, pero no lo has visto que el toro se te iba a colar, ya, trajiste su Manolete y no voy a ceder. Es decir, él no iba a ceder nunca una acogida porque él se ponía en ese sitio y de ahí no se iba a salir. Y luego ya confirma es el que inaugura en el 46 en la Plaza México, ¿vale? Con Fresnillo, le corta una oreja. No consigue el arroz porque no está hábil con los estoques, pero el periplo de Manolete en México fue bestial. Y luego va al otro año también con Antoñita y sigue su idilio con las aficiones. Y hay un hecho curioso de que en el libro, al final, como hago que no muera de Manolete, ya vamos a terminar, y al final pues hago que se tenga que apoyar en un bastón que la señora Angustias, en la realidad, se lo cedía a Antonio Gala, que está ahí, en el Gran Capitán. No tiene, me fijé ayer, no tiene el bastón de Manolete de la cabeza de marfil del león, pero ese bastón se lo tiró un aficionado en 1946, me parece que fue el 16 o 18 de febrero, en una corrida con el toro platino de Causamaricán, me parece que es un nombre complicado. Estaba con Pepe Luis y fue el día ese que le dijo, has estado cumbre, pero estás metido en ese callejón que hemos hablado al principio y le tiran ese bastón y se queda con esa reliquia. Esa reliquia, yo hago que en el libro la tenga hasta su último día en ese pueblo alcarreño, donde estuvo muy feliz en el año 44, ese año, en este caso, en el 46, perdona, en el 46 él viene de México, solamente torea la beneficencia de Madrid, que la pasa la noche con Calí en el hotel Reina Victoria, y con Rafael Lagartijo, su marido, su cuñado, pues él pasa la noche con su sobrino, y se puede pensar que el torero más grande no durmiera o tuviese una noche mala por la responsabilidad que tenía. Y el primer toro no tuvo suerte, en el segundo Busquejo le corta las dos orejas, y ahí viene apretando, pero no el rival suyo, porque torea en el 45 torea 5 corridas, y me parece que en el 46, en el 46 torea una corrida, en el 45 ha toreado 5, y luego me parece que en el 47 torea 3 con Luis Miguel Dominguín. De hecho, Luis Miguel Dominguín en esa corrida de la beneficencia no estaba. Cuento una anécdota, para no hacer spoiler, pero su padre fue muy hábil, fue a otro nivel de camarada, es decir, Domingo Dominguín, el abuelo de Miguel Bosé, y pues en este caso, padre de Miguel Dominguín, yo creo que han sido de los dos apoderados más avanzados a su época. Fueron los que dieron una dimensión al cuidado de sus toreros bestial, ¿no? En esa corrida no estaba su hijo, pero él hace una serie de circunstancias de una gestión y su hijo corta 3 orejas. ¿Vale? Es decir, por encima de Manolete. Pero Manolete se queda satisfecho, es decir, he estado bien con mi público y me puedo ir a hacer mi última campaña a México, ¿no? A hacer las Américas, que es cuando se va con Antoñita Gonzalo y el día 1 de octubre a un comentario que le hace que si se ha casado, si se va a casar, que si se lleva a la novia, a la querida, no sé qué, le pone el mantón de la Virgen, no de la Virgen de Dolores, sino el mantón que él llevaba, que tiene la familia Domé, que se llevaba en Linares, lo utilizó mucho en las últimas corridas del 47, se lo pone en el hombro como dignificando a esa mujer, como muchas veces le escuchaba a Paco Laguna. Y es toda la verdad, porque al final no era su querida, era su mujer, era su pareja, y él ante ese comentario, él la dignifica, no la menosprecia, no la esconde, sino la pone en primera línea, ¿no? Entonces, bueno, pues luego ya viene de América y viene pues un poco el Villacrucis. Ya él está con me dice a cámara, ponme 15, 20, 10, las que puedas, pero no me dé mucha tralla, que yo ya no. Y le firma 41. Y llega a Linares, el toro islero, el primer toro no puede hacer nada, pues viene apretando Luis Miguel, pues tal. Y en el compromiso en esa plaza hay muchísimos cordobeses que al no haber estado toreando en los 2 últimos años, pues la apretan mucho, es decir, los propios cordobeses la apretan mucho allí. Hay mucha hostilidad y él se juega la vida con Islero, que estaba marcado con el número 21, en la corrida número 21 de esa temporada que había firmado Camarano. Y pasa lo que pasa, pero yo le doy vida
y en el sueño tiene un sueño premonitorio. El sueño que tuvo premonitorio los salesianos cuando era pequeño para ser gran figura, también tiene un sueño para cambiar su destino, cambiar el suyo, el de su amigo Guillermo, el de su familia, el de su entorno, para que él pueda contar en primera persona todas estas cosas que les estoy contando. Y que en la gloria, y se lo digo con todo el cariño y el máximo respeto, me siento orgulloso no de haber escrito un gran libro, pero creo que yo muchas veces le siento cerca, aunque sea madrileño y no sea cordobés, le siento cerca, y creo que este acto, todos los que estamos aquí, él ha querido que estén ustedes aquí. Hay muchas personas que seguramente les hubiese gustado estar y no pueden estar, pero él estará muy agradecido que cada una de las personas que están aquí estemos felicitándole vida en su 109 aniversario, porque el cuerpo se desmembrena, se pudre, se hace polvo, pero la energía no se pierde. Y él, seguramente, pues con su familia, con sus amigos, con su charpa, seguramente estarán por aquí con nosotros y diciendo, estamos honrando vida y no muerte. Y eso es un poco el sueño de Manolete. Bueno, yo voy a terminar yo. Si no me corta la pregunta. Y voy a contar una anécdota que solamente yo sé. A referencia